Pero todo empieza un día muy temprano, yo me estaba alistando para la universidad y mi gordita inicia con vómito, de la nada empezó a vomitar y con una diarrea, pero que no fue solo la diarrea, sino que lo que me alarmó es que tenía sangre. Esto es algo que siento que tal vez no era muy hablado anteriormente, pero definitivamente y ya hay estudios respecto a eso. Las emociones y cómo se siente el peludito está directamente relacionado, especialmente con las diarreas. No sé, uno como tutor se frustra y dice como Total. pues, o sea, acaban de atenderla porque otra vez esta silla está peor. Entonces, acá es donde verdaderamente empieza como el calvario. ¿Por qué me dices que es lo normal? Y siempre les digo, piensa en ti. Para ti sería normal si vomitas Vomitar 2 veces a la semana. No Algo es pasa. normal. Exacto, algo pasa. Uno siempre dice el antibiótico resuelve todo y lastimosamente al inicio ustedes van a ver que la diarrea para, pero luego con el tiempo esto nos va a traer un montón de problemas para las barriguitas. Bienvenidos a este episodio número 12 de Corazón de Cuatro Patas, el podcast de Basic Farm, donde hablamos de diferentes cosas que tienen que ver con la salud y el bienestar de nuestras mascotas. En esta nueva temporada 2026 hemos tenido invitados que nos han también traído temas muy interesantes y que seguramente ustedes que están allá en casa pues han tomado nota de todo lo que hablamos aquí. Hoy tenemos un tema que es muy importante porque es uno de los sistemas más complicados, más complejos de nuestras mascotas, tiene que ver con el sistema digestivo y todo lo de gastroenterología, que de alguna forma hace que los síntomas o las situaciones que se presenten en nuestras mascotas pues sean muy visibles, pero también muy complejas de entender. Y por lo general cuando pensamos en esto, pensamos en que tiene vómito, tiene diarrea o hay que cambiarle directamente la comida, y esto va mucho más allá. Al ser un sistema muy complejo, tenemos que realmente acudir a un profesional porque puede llegar a generarnos problemas muy graves en nuestras mascotas. Para eso tenemos una invitada muy especial que se llama Wendy Torres. Ella es médica veterinaria apasionada por todo este tema de la gastroenterología y que de alguna forma también nos va a ayudar hoy a entender muchas cosas de cómo funciona esta parte, de cuáles son esos síntomas, mitos y todo lo que seguramente creemos que estamos haciendo bien, pero que al final pues no lo tenemos muy claro. Y además también unos tips que nos van a dar, así que muy pendientes, pongan por favor papel y lápiz porque seguramente la información que vamos a tener hoy va a ser muy importante. Wendy, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Un saludito por allá a todos nuestros colegas, estudiantes, tutores que el día de hoy se están tomando el tiempo de vernos. Créanme que va a ser un espacio muy divertido donde vamos a entender todo con mucha claridad y espero que si tienen por allá de pronto algunas dudas, pues podamos resolverlas. Bueno, Wendy, ¿de dónde nace toda esta pasión por entender cómo funciona este sistema digestivo, la pasión por la gastroenterología, todo esto? Bueno, en realidad es hace ya rato. Estaba yo aún en la universidad, como por allá en quinto semestre, y todo empieza porque soy también tutora y soy de esas tutoras canzonas. Pero todo empieza un día muy temprano, yo me estaba alistando para la universidad y mi gordita inicia con vómito, de la nada empezó a vomitar y con una diarrea, pero que no fue solo la diarrea, sino que lo que me alarmó es que tenía sangre. Y esto nunca nos había pasado. Claro, ella había tenido de pronto algunos temas, pero nunca una diarrea con sangre. Y siento que uno como tutor ve sangre y es como, Dios Se mío, alarma. claro, ¿qué está pasando? Y pues acá empieza toda esta historia y todo este amor por la gastroenterología. Nace en realidad de todo el recorrido que tuve que pasar con mi gordita para poder hoy en día llegar al diagnóstico que tiene actualmente. Y pues así empieza esta historia. Ok, ¿qué es lo primero que le puede pasar por la cabeza a un tutor cuando ve que su mascota está vomitando? ¿Qué es eso primero que pasa en la mente? ¿Se asusta? ¿Qué cree que es? ¿Le echa la culpa a qué? Bueno, yo siento que uno como tutor lo primero que dice es, Dios mío, ¿qué se comió? Algo se comió que le cayó mal. Bien sea porque vomitó o porque tuvo diarrea, uno siempre dice como, ¿qué se comió? Y uno empieza como a rebobinar, ven, ayer yo qué le habré dado diferente, no sé, le di pollito, le di una salchicha, le di algo que hoy lo tiene así. Y uno siempre empieza como a echarle la culpa, por decirlo de alguna manera, a la comida. Ok, ¿cómo tiene que actuar en ese momento? Bueno, yo siento que siempre, y hoy en día como médica veterinaria lo digo, lo más prudente siempre es uno poder asistir y pues instruirse pues de un médico veterinario. Y más aún cuando no es solo un vómito o una diarrea, sino que son como múltiples episodios.
Claramente siempre les digo a mis tutores como no se alarmen, uno siempre a veces se alarma, se angustia, no sabe qué hacer, se pone ansioso. Es como, ok, tómate un momento, respira, yo sé que es el amorcito de nuestras Claro. vidas, pero vamos a tomarlo con calma, vamos a evaluar, listo, cuántos episodios de vómito ha tenido, cuántos episodios de diarrea, cómo son, si los vemos decaídos, si los vemos que no quieren comer, si se apartan un poco. Ok, Entonces siento que todo empieza por ahí, tener como muy claro qué está pasando con mi mascota para poder transmitírselo al médico también. ok. Volvamos a la historia de tu perrita. ¿Qué pasa cuando vas con ella, después de haberla visto vomitar sangre incluso, vas a la primera veterinaria y qué pasa? Bueno, entonces claramente ya se queda hospitalizada, como di tú, como unos 5 días. Ujú. Lo favorable, digamos, de este momento es que ella mientras está hospitalizada, todo se soluciona. No vuelve a vomitar, no vuelve a tener diarrea, claramente inician tratamiento antibiótico, que pues es algo que actualmente ya pues uno como médico sabe que no debe hacer. Ujú. Inmediatamente un vómito, una diarrea, de pronto para los colegas o estudiantes que nos ven, lo ideal no va a ser siempre inmediatamente antibiótico, hay que esperar, hay que Ok, hacer otras cosas antes. Pero hasta ahí todo iba bien. Pero, digamos, pasados estos 5 días, me dan de alta la gordita, ella llega a la casa y, oh sorpresa, que llega a la casa y otra vez reinciden los signos. ok. Y peor, o sea, vuelve la diarrea, pero incluso ahora con más sangre. Entonces es como, bueno, acaba de salir de la clínica, estuvo hospitalizada, ¿qué pasó? No sé, uno como tutor se frustra y dice Claro, como, pues, total. o sea, acaban de atenderla porque otra vez está así y ya está peor. Entonces, acá es donde verdaderamente empieza como el calvario. Ok. ¿Qué puede pasar cuando un animalito tiene un problema digestivo? ¿Cuál es ese tipo de comportamiento para empezar a identificar y que uno empiece a tomar nota? Porque una de las cosas que les quiero decir, por favor, de verdad, es que tomen nota porque tanto comportamiento, tanto como hacen la forma del popó, tanto muchas cosas, incluso de diferentes partes del sistema digestivo, lo vamos a aprender para que de alguna forma tomemos nota y podamos ser mucho más efectivos en la información que entregamos al veterinario. Entonces, ¿qué pasa en el Ujú. comportamiento del peludito? Bueno, digamos, son situaciones o signos que a veces uno como tutor no está como tan pendiente de ello, pero todo empieza desde el mismo comportamiento de nuestro gordito. Nosotros empezamos a verlos que se alejan un poquito, que de pronto si usualmente duermen en la cama quieran empezar a dormir en el piso, o uno los ve acomodados de maneras que uno dice, ¿por qué está así Ujú. sentado? Muchas veces está expresando un dolor abdominal insoportable. Casi siempre luego lo que empezamos a ver es que no quiere comer, no quiere tomar agua. Incluso a veces pasa que ellos aman salir al parque y tú les muestras la correa y es como, no, No no quiero quiero. salir. Entonces es como, ven qué está pasando. Y casi siempre inmediatamente después empieza o el vómito o la diarrea. Ok, perfecto, listo. Em, Cuando uno ve esto, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Llevarlo directamente al médico veterinario. Hay unas personas que tal vez simplemente le cambian de comida a la mascota o van y le compran una pastilla muy común en la veterinaria y ya. ¿Cuáles son esas buenas prácticas y lo que deberíamos dejar de hacer? Bueno, yo siento que uno a veces como tutor y más que todo cuando ve diarreas, uno dice, fijo, tiene parásitos. Entonces uno dice, ah, no, lo voy a desparasitar, uno va, bien sea una veterinaria o una farmacéutica, compra un desparasitante y dice, listo, se resuelve el problema. Pero pues no siempre el parásito es la raíz del problema. Ok, Muchas veces también, ¿qué pasa? Yo sé que, y lo digo con conocimiento de causa como tutora, uno a veces los ve vomitar y uno dice, no, pues se va a deshidratar, inmediatamente tenemos que darle agua. Muchas veces lo que pasa, y digamos, pues les doy la recomendación, si nuestro gordito o nuestra gordita está vomitando, lo ideal es que en un lapso de 2 a 4 horas nosotros no demos ningún alimento, no demos agua, porque igual tenemos un tracto digestivo que está lastimado. ok, Y a veces, si luego inmediatamente de que vomita intentamos darle agua, claramente uno por intentar que no se deshidraten, lo que uno puede hacer es lastimar más el tracto digestivo, de pronto que se inflame más, que generemos más vómito y a veces agravamos la situación. ok. Entonces, ¿yo qué les digo? Todo depende de los episodios. Si de pronto vomito una vez, listo, es importante que te comuniques con tu médico veterinario, doc, está vomitando, muy probablemente te va a decir, listo, hagamos seguimiento, esperemos en unas 4 horitas si vuelve a vomitar o no y vamos evaluando. Claramente, si ya vemos que cada 10 o 15 minutos sigue vomitando o la diarrea es incontrolable y se hace hasta dentro de la casa, cuando es un gordito que solamente hace en el parque, Ujú. te digo, es importante que te vayas por urgencias al médico Ok. veterinario. Todo depende de los episodios, todo Sí. depende de lo que uno pueda identificar. Ujú. Nuestra responsabilidad como tutores es muy alta, Sí. porque seguramente si nosotros podemos identificar, podemos tomar nota y podemos darle
digamos, una información más certera a la médica veterinaria en este caso, pues va a ser mucho más fácil el tratamiento para que ellas puedan conectar tal vez con alguna parte del sistema digestivo. Y hablando de partes de cómo funciona esto, veo que por ahí tienes como algo que podríamos mostrarnos Sí. que, sobre todo para entender cómo funciona, qué parte se puede asociar con qué, si de pronto es un tema de diarrea, a qué podría estar atado, bueno, todo esto. Bueno, pues acá enorme van a ver que hay un tema que es microbiota o microbioma, ya les hablo un poquito más de ello, pero entonces siempre me gusta decirle a mis tutores que piensen en ellos mismos. Somos en realidad muy parecidos, entonces es como para uno poder entenderlo mejor. Perfecto. Todo empieza claramente pues desde la boca, masticamos e inmediatamente después tenemos el esófago. Muchas de las patologías esofágicas se nos manifiestan en vómitos o en algo que se llama regurgitación, que muchas Regurgitación. veces los tutores es como, una vez pregunta en consulta, ¿está vomitando o está regurgitando? Y es como, doc, ¿qué es regurgitar? ¿Cuál sería la diferencia? Sí, entonces, ¿cómo sabes si tu peludito está regurgitando? Casi siempre pasa inmediatamente después de que come. Y tú vas a ver que lo que expulsa la comida no está digerida, sino es casi igual a lo que tú le acabas de servir. Ok, La croqueta está entera, el pollo se ve el pedacito de pollo, entonces ahí tú dices, ok, está regurgitando. ok, Y esas casi siempre nos indican a que algo en ese esófago está pasando. ya. O en la conexión entre el esófago y el estómago. Luego ya pasamos directamente al estómago, que casi siempre también vamos a ver temas con el ayuno. Entonces les digo, piensen en ustedes, si ustedes pasan mucho tiempo sin comer, les va a dar gastritis, les va a dar dolor pues como en la pancita, e incluso a veces ese mismo dolor los puede hacer vomitar. Entonces ahí podemos decir, ok, algo está pasando en el estómago. O ya a veces pasamos directamente al intestino, que es acá donde entra este hermoso tema de microbiota o microbioma, porque me encanta decirle a mis tutores, piensen que en el intestino tenemos como una ciudad, donde tenemos de todo. Tenemos panaderos, personas que nos ayudan a hacer el aseo, personas que nos ayudan en los edificios, tenemos que construir una ciudad. Y por eso vemos que como que señalando cada sistema hay un montón de nombrecitos, que son como las familias de todas esas personas que nos ayudan como a conformar esa ciudad. Ok, Por lo general, cuando hay alteraciones en esas familias o en intestino delgado o grueso, casi siempre eso se nos traduce en diarreas. ok, Entonces, perfecto. lo podemos diferenciar así. Si tenemos vómitos, ya nosotros empezamos a pensar, bueno, puede venir de acá. Si tenemos diarrea, bueno, puede venir de allá. Y también con esto nosotros como médicos veterinarios empezamos como a jugar. Depende de cómo sea la diarrea, depende de lo que ustedes nos cuenten, cuántas veces, como su consistencia, que ya también les voy a mostrar algo muy bonito respecto a eso. Empezamos a jugar, bueno, ¿qué parte de nuestra ciudad puede estar afectada y dónde tenemos que entrar, cómo arreglarlo? Perfecto. O sea, esófago, regurgitar. Sí, Todo lo que tiene que ver con vómito puede estar asociado al estómago. al estómago, Todo lo que sí, tiene que ver con diarrea puede estar asociado al al intestino, intestino. que ahí está la microbiota y la microbioma. Estoy Correcto. aprendiendo en todo esto. Sí, Y esa información sumada a los episodios de 2 veces al día, 3 veces al día, con moco, sin moco, hizo de esta forma, es lo que realmente nos va a ayudar para que nosotros podamos tener una atención mucho más rápida con especialistas como Wendy. Bueno, exacto. eso es un poco cómo funciona aquí. Ahora, también el tema del el popó del perrito, del gatito. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, entonces tenemos algo muy hermoso que nuestros tutores claramente es difícil que lo conozcan, que se llama la escala Bristol. Y porque a veces es como, no, Doc, es que empezó a hacer popo diferente y es como, bueno, pero es diferente ¿cómo? ¿Cómo puedo yo, como médico veterinario, si no la he visto, saber cómo es diferente para un tutor? Entonces tenemos esta hermosa escala donde nos deja ver las consistencias de la materia fecal, donde la 1, que es una materia fecal muy dura, que casi siempre pues, se asemeja al estreñimiento, o la 7, que es básicamente ya diarrea. Entonces, ya digamos, cuando uno les muestra al tutor, bueno, ¿cómo está? No, Doc, es como la 4. Entonces uno dice, bueno, ok, uno también puede empezar a ver qué tanta inflamación hay en el intestino, solamente viendo la consistencia de las heces. Ok. O si de pronto vemos que es demasiado dura, bueno, qué tanta agua consume el gordito, o de pronto nos va a tocar empezar a implementar fibra. Ya también nosotros empezamos como a irnos un poco más hacia los diagnósticos, solo con la consistencia de las heces. Aquí, qué pena que te interrumpa. Aquí puede estar asociado mucho lo que come Sí, o está totalmente. directamente asociado. Está Ok. directamente relacionado con lo que Entonces, come. cuando tengamos vómito o diarrea, no es que simplemente cambiemos la purina o lo que le demos a nuestros peluditos, sino que también podamos identificar cómo está el tema de la puntuación fecal. Ujú. Porque muchas veces
cómo está la materia fecal, me está diciendo cómo el cuerpo digiere y absorbe los nutrientes de esa comida. A veces vemos que gorditos que comen comida natural, a veces en las heces podemos ver que nos salen trocitos de zanahoria. Y es como, bueno, pero ¿por qué sale la zanahoria completa sin digerir? Entonces tenemos que entrar a ver qué está pasando en ese intestino y por qué no está digiriendo de una manera adecuada. Ok. ¿Se acuerdan lo del intestino? Que es lo de la ciudad. La ciudad, sí. Listo. Y ahorita vamos a hablar también de esa ciudad que la compone, ¿no? Que es la microbiota y que es la microbioma. Correcto. Bueno, cuando está más sí. inflamado, quiere decir que podemos llegar al tipo 7 Sí. cuando hay diarrea. A la diarrea. O sea, la inflamación de los intestinos o de la parte digestiva hace que haya molestia, hace que pase esto, hace que vomiten, y etcétera, etcétera. Correcto. Digamos, ¿por qué pasa esto? Cuando tenemos un órgano que está inflamado, él deja de funcionar correctamente. Digamos, en este caso el colon se encarga de absorber agua. Cuando el colon está inflamado, no absorbe agua y todo nos pasa, por decirlo de alguna manera, derecho. Entonces tenemos las diarreas. Entonces, de esa manera nosotros también podemos empezar a ver, bueno, de pronto será problema de intestino delgado, de intestino grueso, como tú lo mencionabas, a veces hay moco y dicen como, no, que es que había algo como transparente, como... Pero a veces también los tutores se incomodan porque es como, bueno, ¿yo qué me voy a poner a revisarle el popó a mi mascota? Pero quiero que se lleven que es importante, que es información importante para nosotros. Si tiene moco, si le vieron restos de comida, si tiene sangre, si cuando ustedes la recogen sienten como no, está un poco más blandita de lo normal, es información que vale oro para nosotros. Perfecto. ¿Qué más tenemos por ahí que podríamos llegar a ver? Que es un poco lo que tú hablabas del moco en la materia fecal. Me encanta también a veces mostrarles a ustedes para que tengan de pronto una idea. Entonces, digamos, a veces es con moco que nos pueden decir que es de origen del colon, como les comentaba, y que puede, bueno, hay algo súper importante que está acá y es el tenesmo. ¿Qué es el tenesmo? ¿Qué es el tenesmo? Entonces, muchas veces vemos que nuestros peluditos se posicionan para defecar y se quedan ahí posicionados y no defecan. Hacen fuerza y se quedan ahí, pero no defecan. Entonces, es un signo súper importante porque siempre que pasa, nosotros inmediatamente decimos algo está pasando en el colon. Perfecto. ¿Listo? Entonces, eso también es información importante. Que si ustedes a veces los ven que se les dificulta, también de pronto mezclando cosas, y si es de pronto un macho que no está castrado y ustedes dicen, Doc, es que no puede defecar, se queda ahí posicionado, tenemos también que empezar a revisar muchas otras cosas. Perfecto. Seguramente ustedes han tomado mucha nota de esto. Quiero volver a la situación con tu perrita. Porque vimos todo esto, vimos que vomitó, vimos que tuvo una materia fecal con ciertas características, supimos cuántos episodios al día o a la semana, tratemos de no normalizar, que creo que lo hablamos ahorita fuera de micrófonos, ay doctora, es que yo veo que vomita 2 veces a la semana, eso no es tan común. Sí, entonces digamos, yo le comentaba a Andrés como a veces lo que pasa con este sistema es que tendemos a normalizar mucho los signos. Entonces uno a veces está en consulta y es como, bueno, ¿y el gordito vomita? Sí, doc, pero lo normal, como 2 veces a la semana. Entonces es como, ¿por qué me dices que es lo normal? Y siempre les digo, piensa en ti. Para ti sería normal si vomitas 2 veces a la semana. No algo es pasa. Normal. Exacto, algo pasa. Entonces siempre les digo, por favor, no normalicemos ningún signo. No es normal que ellos vomiten 1 o 2 veces a la semana o que tengan diarrea 1 o 2 veces a la semana y que empieza, pues, digamos, a correlacionarse con lo que pasó con mi gorda. Porque, para hacerles el cuento un poco corto, pasamos casi por 5 veterinarias donde ella estaba perfecta mientras estaba en la clínica, pero salía a la casa y otra vez reincidía. ¿Qué puede pasar? Tal vez el medicamento en la veterinaria regula algo y controla y cuando se suelta ya no. Exacto. ¿Es eso? Y es por la inflamación. Ya. Pero entonces acá es donde de pronto vamos a un poco a que en su momento, porque como les explicaba, esto fue hace ya bastante rato, la gastroenterología no tenía como tanto auge. Entonces uno lo deja pasar y dice como, bueno, no sé, es el antibiótico el que le está haciendo, es el manejo del dolor el que le está haciendo, pero ¿por qué no se hace nada más para llegar como a diagnosticar? Y es allá donde luego terminamos en una clínica universitaria, donde pues tal vez el motivo es que pues en una universidad uno suele investigar más, leer más, tener un poco de conocimientos más de un poco de todas las áreas, y es allá donde dicen, oye, pues no es normal, es frustrante para ti, no es calidad de vida para tu mascota que pase por 5 veterinarias y siga teniendo diarreas con sangre. Allí se toma la decisión de tomar una de estas ayudas endoscópicas, una muestra, una biopsia,
Y efectivamente, la gordita es diagnosticada con una enteropatía crónica responsiva a antiinflamatorios. Es un Es nombre decir, enorme, pero tiene que ver con inflamación. ok, perfecto. Lo hablábamos al inicio de este episodio que muchos diagnósticos digestivos pueden llegar a tardar meses o incluso Sí. años. Y al nosotros normalizarlo, pues no nos damos cuenta de que cada vez que pasa el tiempo puede ser peor. Pero sobre todo lo que nos deja mucho en moraleja la historia de Wendy, de la doc, con su perrita, es que seguramente tenemos que ponernos muy juiciosos con el seguimiento Sí. y en lo posible tratar de llegar a lugares que puedan hacer un poquitito más de investigación o ir más a profundidad, porque seguramente la cosa no es la punta del iceberg, sino por debajo hay muchas otras causas. Correcto. Para finalizar lo de tu perrita, es un problema de inflamación, ¿cómo tratar? Porque seguramente puede que algún tutor que nos esté viendo dice, Sí. yo tengo una perrita o un animalito que tiene exactamente lo mismo, pero no he sabido cómo manejar el tema. Bueno, esto viene de una familia enorme que se llama enteropatías crónicas. De pronto ustedes dirán, bueno, ¿y cómo sé que es crónico? Entonces, por lo general, una diarrea que no nos responda en más de 21 días y que sea refractaria al tratamiento, inmediatamente es una enteropatía crónica. Pero hay bastantes, como tú lo mencionabas incluso al inicio, hay unas que nos responden al alimento y a veces, como hablábamos también hace un ratico, a veces son alérgicos al pollo, que es lo que uno más suele dar cuando se enferman y uno como tutor no lo sabe, pero uno a veces por ayudarlos puede que esté empeorando la situación. Ojo, perdón, Sí. agua antes de las 2 horas, prohibido. Sí, Cuando tenga. tengan vómitos y demás. 2. Ay, es que el perrito está vomitando, voy a darle arroz, pollo con arroz. Pollo con arroz. Segundo error. Sí, por favor, no lo hagamos. ¿Qué otros errores? Bueno, aquí saltándonos de pronto un poquito y ya que tocas el tema, hay una patología que es muy importante y que a veces siento que uno como tutor pues no tiene idea de saber que esto pasa y se llama una dilatación volvulogástrica. Es importante y especialmente poner cuidado en pacientes que son de talla grande. Piensa tú en un Alaskan Malamut, en un Husky, piensa tú en un Gran Danés, en perritos que son un poco grandes que llamamos de tórax profundo y que uno pues sabe que su abdomen es un poquito grande. ¿Qué pasa y a dónde viene pues también como la recomendación? Sé que a veces hay tutores que lo que hacen es dar agua y comida e inmediatamente después sacar pues como a los gorditos al parque, a que corran, a que jueguen y demás. ¿Qué pasa con esta patología? Cuando tenemos alimento en la pancita, se fermenta tanto que el estómago se dilata, nos genera una torsión, que es como piensen ustedes que se gira un globo 360 grados. Esto claramente muy doloroso. Es extremadamente doloroso y puede generar la muerte del órgano y del animal. Entonces, mi recomendación es, por favor, saquen a sus gordos a que jueguen, a que sean felices en el parque y cuando vuelvan a casa, den agua y den comida. Y esto nos reduce un montón la posibilidad de que se presente esta patología. Ese sería el 3. Sí. O sea, no al revés, es como si tú comieras y luego salieras a correr. Ejercicio, exacto. No se debe hacer. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Súper. ¿Qué otros errores cometemos? Bueno, de pronto automedicarse con uno que es muy común. Total, a veces, y pasa mucho con las diarreas, que entonces a veces también se comete el error en las farmacias veterinarias, que es como, listo, lo desparasitaste, no funcionó, tiene diarrea, dale metronidazol. Es una práctica que era muy común, pero ya incluso hoy en día han salido un montón de artículos donde, ¿se acuerdan la ciudad que les comenté? Ese metronidazol nos destruye la ciudad, es como si pasara un tsunami y nos acabara con todo, donde muchas veces no es necesario utilizar metronidazol. Entonces, por favor, no automediquen, y menos con antibióticos. Uno siempre dice, el antibiótico resuelve todo, y lastimosamente al inicio ustedes van a ver que la diarrea para, pero luego con el tiempo esto nos va a traer un montón de problemas para las barriguitas. Listo. Algo que puede ser como un mini capítulo dentro de toda esta conversación tiene que ver con la microbiota. Sí. Y esas bacterias que cuando decimos bacterias son alarmantes y pueden ser peligrosos, pero hay bacterias buenas también. Sí. Entonces, imaginémonos, como lo decía la doc, que es una gran ciudad que tiene panaderos, carniceros, personas que nos ayudan a hacer el aseo. ¿Cómo es este ecosistema? Para entender. Bueno, en porque, realidad... Y perdón, porque seguramente también dicen, ay, dele temas de probióticos y cosas así. Bueno, en realidad esta ciudad en efecto tiene de todo. Tiene bacterias, tiene hongos, tiene protozoos, tiene un montón de microorganismos. Y claramente ustedes, yo creo que los deben haber escuchado, los famosos probióticos. Pero entonces es allí donde cuando les mostraba la imagen les decía, hay muchas familias.
y depende de lo que esté pasando, nosotros empezamos a jugar con esas familias. Ya. Porque muchas veces es como, dale tal probiótico, pero no tenemos ni idea qué parte de esa ciudad es la que realmente está destruida. Incluso ahorita hay algo espectacular que es un método diagnóstico que son índices de disbiosis. La disbiosis es cuando esa ciudad no está en como caos. exacto, está en caos. Ya. Eso casi siempre nos genera diarreas. Ya. Cuando nosotros hacemos estos índices, nos dicen, no, mira, los panaderos, necesitamos más personas que nos ayuden a hacer el aseo. Y uno, con esa información, dice, listo, entonces vamos a elegir este probiótico, siempre como con conciencia. No es solo dar probióticos por dar, no es solo cambiarle la comida. Hay muchas cosas que vienen detrás para que nos funcione todo. Y eso se identifica cuando yo llevo a mi peludito que tiene algún síntoma o algún episodio, le hacen un diagnóstico, se dan cuenta que el tema de la microbiota está por revisar, me das una información a mí y me dices, cómprale este probiótico. Exacto. Y no nosotros al revés de que pasó esto. Exacto. Seguramente más allá del agua, del arroz con pollo, del medicamento y de muchas cosas como de la comida, va y le pone un probiótico que no está bien. Sí. Siempre es como esperar la respuesta del médico. Sí, es lo ideal. O sea, muchas veces, como les decía con el metronidazol, puede que funcione, pero es algo que nos va a ayudar en el momento, pero no sabemos cuál es la verdadera raíz del problema. Entonces, 1 o 2 semanas después, 1 año después, podemos estar reincidiendo y no sabemos cuál es la causa del problema porque no hemos tratado la raíz. Entonces es importante. ¿Qué otras cosas pueden afectar todo el sistema digestivo? Ya hablamos de comida, ya hablamos de todo el tema de hidratación, ya hablamos de medicamentos, ya hablamos de comportamiento. ¿Qué otra cosa ya para ir como cerrando este episodio y que nuestros tutores puedan llevarse a su casa una información también muy valiosa? Bueno, esto es algo que siento que tal vez no era muy hablado anteriormente, pero definitivamente ya hay estudios respecto a eso. Las emociones y cómo se siente el peludito está directamente relacionado, especialmente con las diarreas. Okay. Hay algo que se llama diarrea por ansiedad, diarrea por miedo, diarrea por estrés, y que tal vez a veces uno hace los comentarios y dice como, no, es que cuando hay pólvora a mi perrito le da diarrea, pero uno nunca lo asocia. Claro. Y está directamente relacionado que con el miedo se genera inflamación inmediatamente y como hablábamos hace un tiempo, el intestino delgado es casi el 80% del sistema inmune de ese ser vivo que está ahí. Entonces uno a veces subestima demasiado ese intestino y uno dice, bueno, pero es que un perro o un gato porque tenga miedo, porque le va a dar diarrea. Es real y pasa. Las emociones, y creo que en un capítulo pasado, incluso de ustedes acá, una colega nos lo comentaba, cómo las emociones, cómo las horas en las que se hace diarrea y demás nos están diciendo a gritos, oye, algo está pasando, tengo miedo, tengo estrés, y lo estoy expresando y somatizando con la diarrea. Claro. Angélica Ruales fue la invitada en ese episodio que estuvo acompañándonos y también está relacionado, es como nosotros el cortisol. Total, de alguna forma que creemos que estamos subidos de peso, pero resulta que también tiene que ver mucho el estrés, ¿no? Totalmente. Bueno, y esas emociones que seguramente los invito a que vayan a ver ese episodio con nuestra queridísima Angélica Ruales para entender por qué esto puede ir más allá y puede estar relacionado con las emociones. Consejos prácticos más allá de lo que hemos hablado y lo que hemos visto, ya para ir cerrando. Bueno, siempre, y quisiera que sea un mito como que quitáramos el día de hoy, no es necesario hacer desparasitaciones cada 3 meses. Es importante que cuando vayamos a desparasitar hagamos un examen coprológico o coproscópico para nosotros poder ver si hay parásitos en la materia fecal y en caso de que hayan, qué parásito hay. Porque a veces estos desparasitantes nos acaban con esa hermosa ciudad de microbioma que tenemos y no es necesario. A veces desparasitamos y desparasitamos cada 3 meses porque se tiene ese mito y en realidad lo que estamos haciendo es destruir una hermosa ciudad que tenemos en esos intestinos, generar inflamación cuando en realidad no es necesario. No normalicemos que los gorditos coman pasto. Ellos no se desparasitan comiendo pasto. Eso es un mito también, es que un casi mito se nos enorme. escapa. Sí. Muchas veces siento que esto también es evolución. No sé cómo estos hermosos seres saben que el pasto les induce el vómito. Tienen un componente que es la clorofila, que es extremadamente ácida para su pancita y esto va a inducirles el vómito. Entonces uno los ve comer pasto y que vomitan y uno dice, se está desparasitando. En realidad, cuando ellos comen pasto nos puede estar diciendo que sí hay alguna molestia gastrointestinal y hay que empezar a poner cuidado. Ayunos muy prolongados, que de pronto no está absorbiendo bien la comida ese gordito, nos toca hacer cambios en la dieta. No hay que normalizarlo, no es normal que ellos coman pasto.
Eso del pasto me parece súper Sí, importante. Es como si ellos supieran que algo está mal y exacto. Y necesito... lo empiezan a como a expresar Ujú, comiendo pasto, me parece algo increíble de ok. ellos. Ujú. Bueno, volvamos a la perrita. ¿Qué mensaje le darías a todos los tutores que de pronto tienen una situación así? ¿Cómo manejarla? También desde la emoción como tutores, Sí. porque eso es muy importante, lo que nosotros podemos llegar a transmitirles a ellos. ¿Y cuál sería la moraleja o el consejo más práctico por si tienen una situación tan compleja como la tuya? Bueno, hoy a mis tutores quiero por favor pedirles, porque también fui tutora y lo viví y sé lo que se siente, paciencia. Porque muchas veces los diagnósticos en gastroenterología nos toman tiempo, porque como les comentaba, a veces puede ser un cambio en el alimento o que definitivamente nos toque dar antibiótico o que si ya es refractario a estos temas que nos toma tiempo, nos toque hacer una endoscopia y tomar biopsias, nos toca hacer ecografías, coproscópicos, múltiples exámenes de sangre que toman tiempo, toman dinero, es frustrante, es agobiante. Entonces les pido paciencia, porque a veces no es tan inmediato que Claro, tenemos los diagnósticos, pero quiero que se lleven con que todo lo estamos haciendo con que el día de mañana los gorditos tengan la mejor calidad de vida posible. Entonces, ¿qué les digo yo desde las recomendaciones? Por favor, siempre intenten brindarle la mejor comida posible, no normalicen un vómito o una diarrea, porque muchas veces lo dejamos pasar y cuando llegamos al momento del diagnóstico, lastimosamente está supremamente avanzada la enfermedad y va a tomar mucho más tiempo poder normalizar todo ese tracto digestivo. Entonces les pido paciencia, estar muy pendientes de sus gorditos, consiéntanlos mucho. Muchas veces uno cree que cuando uno como tutor está estresado, tiene problemas, no pasa nada con la mascota, pero muchas veces ellos somatizan en ujú, un montón de órganos esos problemas. Y las emociones que nosotros compartimos con nuestros peludos están directamente relacionados con las enfermedades que ellos puedan empezar a presentar. ok, Entonces, no los sometamos a temas tan estresantes y sabemos que la pólvora los estresa, que es supremamente común. Busquemos la manera de pronto de ambientar la casa o el apartamento cuando hayan estos episodios para que se reduzca un poco el estrés. Siempre las emociones son importantes y entre más alegres ellos sean, mucho más sanos también van a estar. Una de las cosas que yo he aprendido en todo este proceso con invitados especiales, porque no somos especialistas, aquí los traemos a ellos, es que entre más uno pueda conocer a su peludito, Ujú. mucho mejor, porque esa información, como lo hemos hablado a lo largo de este episodio, va a ser oro para médicos Sí. veterinarios especialistas en muchos síntomas y demás. Hemos hablado de la piel, hemos hablado de muchos temas, y entre mejor nosotros los conozcamos, pues seguramente, uno, les vamos a dar mejor calidad de vida y Sí. dos, cuando se presenten situaciones que pasan, pues podemos controlar y seguramente no llevar a que esto se convierta en algo mucho más grave. Wendy, muchísimas gracias A por tu ti. compañía, por asistir, por darnos todas estas explicaciones tan maravillosas que seguramente a todos nos sirven un montón y esperamos estés muy conectada también con nuestros podcasts, Claro que que sí. estés muy conectada con todo esto que se hablan aquí y ojalá en una próxima oportunidad podamos estar de nuevo contigo. A ti muchas gracias, a ustedes también muchas gracias por vernos el día de hoy y espero que esta información les haya podido ayudar un montón. Antes de cerrar este episodio, te tenemos un regalito, Wendy, de parte Ay, de no, Basic ¿cómo Farm. así? Esto es un kit básico, un kit de supervivencia, un kit que nos sirve para todo. Entonces, para Súper. que por favor lo puedas abrir, nos puedas Ay, mostrar qué hay claro que ahí. sí, muchas gracias. Gracias a No ti tenía por, ni idea de esto, imagínate, bueno. la agarramos de sorpresa aquí. Sí. A ver qué tenemos por ahí. Dios ¿Y para qué mío. sirve así rápidamente? Con eso Ok, 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 antojamos a ok. todos ellos. Bueno, tenemos shampoo con aloe vera espectacular para Ujú, la piel. Ahí tenemos el Canatox, que es espectacular cuando tenemos enfermedades hepáticas. El ok, Canatox me parece fantástico. Yo creo que muchos tutores conocen este productazo que es el total. Vaccine, la clorexidina en spray. Para desinfectar es lo máximo. Y por favor, ya que estamos hablando de gastroenterología, crema dental, sean súper juiciosos con el cepillado con sus gorditos porque no saben a veces cómo esas bacterias en la boca nos pueden incluso llegar a A generar generar todo esto. problemas. Ok. Y tenemos Orenda, que también la adoro, es de citronela para humectar pulpejitos, a veces la naricita y demás.
No, yo amo todos los productos de Basic Farm. Muchas gracias. Y una agenda también para que puedas seguir todo Ay, el muchísimas pensamiento gracias. filosófico de nosotros. Claro que sí. Para tu tarrito. cafecito también. Espectacular. Y bueno, que te lleves todo el amor de esta marca que Mil con más de 36 gracias. años ha cuidado el bienestar de las mascotas. Sí, muchísimas gracias. A ti. A ustedes, gracias por acompañarnos en este episodio número 12. Espero haya servido esta información. Nos veremos en otros episodios. Y ya saben, Corazón de Cuatro Patas en YouTube, en Spotify y en todos los shorts que hacemos en Instagram y en TikTok. Síganos, @BasicFarm, y estén muy pendientes de toda la información que se viene. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.